Soy el doctor Carlos Picado Vargas, presidente de la Comisión de Derecho Agrario del Colegio de Abogados, y dentro del marco del bicentenario de nuestra democracia vengo a presentarles el tema 200 años de derecho agrario en Costa Rica. El derecho agrario es una rama del derecho bastante joven, por decirlo así, que es producto de los derechos humanos de segunda generación y que fue siendo producto de un proceso evolutivo que se da desde muchísimos siglos antes. En Costa Rica, en la época colonial, podemos encontrar algunos antecedentes de derecho agrario en algunas de las leyes de ordenanzas españolas que regulaban lo que era la provincia de Costa Rica, que pertenecía a la capitanía de Guatemala. Siendo Costa Rica un país que históricamente fue olvidado por la corona española, que no fue tan desarrollado como lo fue Guatemala, y ni que hablar de centros de virreinato como México o Granada, que es Colombia, o el Perú. Costa Rica se desarrolló básicamente por una economía de subsistencia, tanto durante el periodo de la colonia, llegando a 1821 a la independencia, como en los primeros 30 años de vida independiente. El monocultivo también era un factor a tomar en cuenta en la economía de Costa Rica, en la cual las primeras exportaciones se hicieron a partir de los años 1850 y que se vio en cierta forma interrumpida por la guerra contra los filibusteros en 1856. Tomando en cuenta estas cosas, vemos que era una economía de monocultivo y en la cual pues básicamente toda la población y la actividad económica de subsistencia se centraba en el Valle Central. Es decir, no había una colonización homogénea de lo que es la región central con el resto del país. Tomando en cuenta en eso, tenemos unos primeros antecedentes en un periodo entre 1821 y 1860. Por ejemplo, el decreto ejecutivo número 14 del 26 de febrero de 1840, en la cual el gobierno, en este caso el jefe de Estado, promovía el cultivo del café y también del cacao, y también gestaba para que hubieran procesos de colonización fuera de la meseta central. ¿Cómo? Promoviendo el denuncio, es decir, lo que hoy conocemos como las informaciones posesorias. Es importante tener en cuenta un antecedente también literario, que es la novela maravillosa del autor Joaquín Gutiérrez, que se llama Juan Varela. Recordamos, los que pudimos hacer esa lectura en el colegio, que Juan Varela era un agricultor sin tierra que se fue a Barranca y que hizo un denuncio, una información posesoria en San Ramón, haciendo actos posesorios agrarios para poder titular la tierra. Entonces hay un primer incentivo a lo que es la agricultura para poder distribuir la riqueza a través de la tierra. Ahora bien, después, con el Código General de Braulio Carrillo de 1841, también encontramos algunos antecedentes importantes de lo que después sería legislación agraria. Por ejemplo, en lo que es la regulación del código sobre lo que es la posesión, la propiedad y los derechos reales. Esto viene a complementarse en otro segundo periodo en el cual sí encontramos leyes y política agraria entre 1861 y el año 1900. Y el primer antecedente ya real lo encontramos en la ley hipotecaria del 31 de octubre de 1865, en el cual, si bien es cierto, regulaba lo que era la hipoteca, también regulaba lo que era el justo título para la usucapión. Esta ley hipotecaria establecía que en caso de que no hubiese
un título traslativo de dominio, es decir, en el sentido de que el poseedor no haya adquirido de un anterior poseedor, sino que por sí mismo, mediante ocupación de un terreno, poniéndolo a cultivar, en esos casos la posesión valía por título, lo cual viene a ser el antecedente inmediato de lo que después fue el Código Civil de 1888, en el cual se estableció lo que es la usucapión ordinaria del 853, en que se exige posesión, justo título y buena fe. Siempre dentro del marco del derecho civil, pero es un antecedente de normativa agraria. Luego tenemos el Código Fiscal de 1888, en el cual se establece la obligatoriedad de actos posesorios agrarios. No con ese término, pero sí se habla de que para demostrar posesión ha de demostrarse que se trabaja la tierra. Entonces vemos cómo institutos que después vienen a catalogarse como agrarios tienen un antecedente normativo, incluso mucho antes de que empezáramos a hablar de derecho agrario en Costa Rica. El periodo especial con mayor agrariedad se da de 1900 a 1961. Históricamente, en Italia se fraguaba la creación del derecho agrario como una rama jurídica del derecho desde el punto de vista académico. Sin embargo, en Costa Rica, a través de la Ley General de Terrenos Baldíos de 1939, empieza a regularse lo que es la titulación de fincas sin inscribir a través de actos posesorios agrarios, lo cual viene a consolidarse con la Ley de Informaciones Posesorias de 1941 y con la Ley de Ocupantes en Precario de 1942, en la cual hay una primera respuesta del Estado costarricense para solventar los problemas de tenencia de la tierra y evitar el latifundismo. Por aparte, tenemos la Ley de Esquilmo y Arrendamiento de Tierras Incultas, que se da en los años 40, hasta lo que es el fomento de la Ley de Tierras y Colonización de 1961, cuerpo normativo que cumple este año precisamente 60 años de vigencia, y en el cual, dentro de una reforma constitucional de 1943, con la inserción de los derechos y garantías sociales por un lado y su consolidación en la Constitución Política de 1943, dentro del marco del Estado Social de Derecho, podemos decir que ya tenemos una política agraria y tenemos derecho agrario en Costa Rica. A través del Estado benefactor se empieza a desarrollar toda una normativa a través de la Ley de Tierras y Colonización, y se crean instituciones dentro del sector público agrario, como es el Consejo Nacional de la Producción, el Ministerio de Agricultura y toda una serie de normativa que viene a desarrollar una verdadera política agraria en Costa Rica. Estamos hablando de los años 50, 60 y 70, por lo menos hasta los primeros 4 años de la década de los 70. Se crea Fertica también dentro del Estado empresario como un ente de naturaleza pública, pero también con capacidad de derecho privado para importar abonos y fertilizantes para poderlo distribuir e incentivar la producción. Ahora bien, dentro de este periodo, que le podemos llamar que hubo una revolución verde en Costa Rica, los problemas entre los agricultores se venían dilucidando a través de una jurisdicción civil que estaba atrapada en el Código de Procedimientos Civiles de 1887, con un proceso desesperadamente escrito, mediato, en el cual las partes no conocían a los jueces y los jueces no recibían la prueba, si no fuera por escrito. Por ello, en la década de los 70 empieza a fraguarse reformas a la Ley de Tierras y Colonización por un lado y Ley de Creación de los Tribunales Agrarios, produciéndose y promulgándose en 1982 lo que es
la Ley de Transformación del Instituto de Desarrollo Agrario, que antes se llamaba Instituto de Tierras y Colonización, y la Ley de la Jurisdicción Agraria, una ley especial que regula una nueva jurisdicción especializada en el cual se promovía un proceso verbal en el cual la prueba se realizaba en forma verbal junto con las partes en el lugar de los hechos, promoviéndose reglas procesales como la inmediación, la oralidad, la concentración y la itinerancia del juez agrario. La creación de la jurisdicción agraria en 1988 viene a revolucionar por completo el sistema escrito que tenía el Código de Procedimientos Civiles y viene a reforzarse con el Código Procesal Civil de 1990. Nótese que el derecho agrario en Costa Rica nació, creció y se ha desarrollado a través de normativa especial, no a través de códigos. Y si bien es cierto, durante los años 80 hubo algunos intentos legislativos por crear una ley general de arrendamientos agrarios, por ejemplo, esto no ha sido posible por cierta inercia del legislador en esas épocas sobre la política agraria. Sin embargo, estos periodos de revolución verde, en el cual incentivaba la producción por encima de otros factores, nos pasó la factura produciendo una desertificación y una eliminación gradual del bosque primario en Costa Rica. Por ello, a partir de la conferencia de 1972 de Estocolmo, surge el derecho ambiental como una rama transversal que permea todas las ramas del ordenamiento jurídico y que impacta al derecho agrario, dado que los agricultores desarrollan los actos agrarios, la actividad agraria, con el uso de los recursos naturales. Esto implica entonces que Costa Rica participe en la Convención de Río de Janeiro en 1992 y que a través de un antecedente jurisprudencial de la Sala Constitucional se reforme el artículo 50 en 1994, determinándose el derecho al ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y surge con ello toda una normativa agroambiental que viene a regular y poner límites a la explotación irracional agrícola de los recursos naturales. Me refiero a la ley de suelos, a la ley de protección de vida silvestre, a la ley de biodiversidad, a la ley orgánica del ambiente, entre la ley también de agricultura orgánica, y con la inserción de Costa Rica primero en el GATT y después en la Organización Mundial del Comercio, se reforma también el artículo 46 de la Constitución y surge el derecho al consumidor con la ley 7472, que viene también a impactar lo que es la comercialización y los derechos de las personas consumidoras agrarias. Todo este periodo de evolución propio de los derechos humanos de tercera generación viene a ampliar el objeto del derecho agrario costarricense, viniéndose a consolidar con el Código Procesal Agrario que va a entrar a regir en el año 2023, en el cual se establece un proceso por audiencias orales, se establecen derechos no solo sobre la agricultura, sino también sobre las personas indígenas, los derechos de las personas consumidoras, los derechos de las mujeres campesinas, madres de cabezas de familia, a través de un proceso que tiende a la oralidad dentro de un sistema acusatorio y que podría catalogar que es el Código Procesal Agrario más moderno de América Latina. Por ello, creemos que estos 200 años de vida independiente ha marcado un desarrollo del derecho agrario en que tenemos un primer periodo de antecedentes que viene desde la colonia, se incentifican en el siglo XVIII con lo que es la política que motivó lo que es la producción del café, el banano y el cacao, y viene a desarrollarse y consolidarse en el siglo XX a través de los derechos humanos de segunda generación, con toda una normativa especial
Por ejemplo, todas las leyes en cuanto al café, en cuanto al banano, en cuanto al azúcar, en cuanto a la carne con la ley ganadera, viene a darnos un derecho agrario muy completo, de normativa profusa y especial, que viene a desarrollarse a través de la jurisprudencia de los tribunales agrarios de la Corte Suprema de Justicia, y que desde el ámbito administrativo se desarrolla con el Instituto de Desarrollo Rural, que viene a cambiar su nombre también en el año 2010 con la ley de transformación del IDA al INDER, y que viene a ampliar también el derecho agrario, introduciendo lo que es la política del desarrollo rural, haciendo un derecho agrario diversificado, plurifuncional y más acordes con la sociedad costarricense del siglo XXI. Muchas gracias.